Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En este caso somos el grupo C del día jueves y les vamos a hablar sobre la enteroctomía y anastomosis intestinal. Los docentes aquí del curso son la magíster médica veterinaria Úrsula Bessel, el médico veterinario Guillermo Risco, médico veterinario Bruno Ramos del Águila. Bueno, el curso como tal es cirugía en animales menores y los alumnos acá mencionado. Y la que les habla es María Lozano. Vamos a empezar con un breve índice de lo que va a tratar todo el tema como tal. Vamos a empezar hablando de los 3 primeros puntos. Como tal, al inicio les voy a dar una leve introducción. Como tal, la enteroctomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar una parte de la porción del intestino que ya sea no viable por diferentes tipos de factores como se aprecia acá, ya sea por una obstrucción intestinal grave como un cuerpo extraño, una perforación o una necrosis intestinal. Esto, al no ser tan viable, hace que nosotros estemos haciendo la enteroctomía y al momento de extirparlo unamos a base de la anastomosis intestinal, que es la unión de estas dos porciones, para que continúe el tracto digestivo como tal del intestino delgado. Y hay una buena irrigación sanguínea. Para eso, en el momento de la cirugía hay que intentar evitar estas fugas que hay por una mala sutura, entonces tratemos de evitar esas cosas. Luego vamos a hablarles sobre una breve descripción anatómica. Como el punto 2, más que todo, como se sabe, el intestino delgado está compuesto por parte del mesenterio, del duodeno, yeyunio y el ilio. Como tal, el duodeno es el inicio del intestino delgado. Entonces, el duodeno está compuesto por conductos pancreáticos, conductos biliares que ayudan a la producción digestiva. Esto no puede ser, no puede ser usado, esta parte del duodeno, para un corte, en este caso de una enteroctomía, ya que hay muchos vasos que se pueden irrigar tanto que puede producir que haya una mala manipulación, una mayor irrigación sanguínea. En cambio, a diferencia del yeyuno, que es más largo, más movible y que al momento de cortarlo, como acá se ve, tiene unos puntos de abanico, que son puntitos, que son unos vasos de irrigación sanguínea, como se aprecia en la imagen, que al momento de cortarlo se cicatriza más rápidamente a diferencia de los demás. Ahora, a diferencia del ilion, que ya es la parte terminal que es la unión del intestino grueso, tampoco se puede cortar porque tiene estos vasos antimesentéricos por parte del pliegue ileocecal que hacen que estos vasitos, por cualquier corte, también hay una irrigación sanguínea que no se pueda controlar. Por eso el yeyuno es el más adecuado para hacer la enteroctomía. Bueno, siguiendo con esto, les voy a hablar sobre las consideraciones prequirúrgicas que se necesitan. Como tal, vamos a hablarles primero, son 4 puntos, pero primero es la evaluación del paciente. Vamos a ver su examen físico completo, como tal, auscultarlo, ver su frecuencia cardíaca y todas sus constantes para ver qué tan estable está. En caso que llegue o presente algún dolor abdominal a la clínica. Un hemograma y una bioquímica, más que todo, es para determinar si el paciente tiene un tipo de hipoglinemia, anemia, deshidratación. Y una radiografía y ecografía que son de mucha ayuda, ya que la radiografía te va a decir si tiene un tipo de cuerpo extraño, y la ecografía si cómo ves la motilidad intestinal también. En la estabilización hemodinámica, más que todo, vas a tener consideraciones de la fluidoterapia intravenosa con con soluciones isotónicas cristaloides, como el lactato de Ringer, porque en estos casos, cuando el paciente viene con un shock hipovolémico, puede llegar a tener, tienes que tener en cuenta que tienes que recomponer los líquidos, entonces por eso usas el lactato de Ringer. Y hay una corrección de electrolitos. Ahora, en la oxigenoterapia es si hay hipoxia, por eso tienes que tener en cuenta que mantener la oxigenoterapia adecuada y monitorear las constantes fisiológicas. En estos casos suele haber, en casos de emergencia, que tenemos que estar muy atentos, porque estos casos, por ejemplo, de cuerpo extraño, si son casos de emergencia y por ejemplo ya no habría diagnóstico o planificación quirúrgica, porque ya de frente entraría a la cirugía. Pero si es que ya ha sido prolongado, debe haber un ayuno de 8 o 12 horas, si es que ya se le ha recomendado la cirugía, pero en pacientes pediátricos más que todo es de 6 horas.
porque usualmente estos pacientes cuando vienen de emergencia, si es una clasificación, suele ser de hasta 3 hasta 5, porque ya son pacientes que necesitan la cirugía sí o sí, porque este tipo de cirugías son muy importantes. Ahora, en los antibióticos profilácticos intravenosos se usa el cefalina, no, ajá, la cefalosporina de primera generación, que viene a ser lo que es este, la cefasolina, que su dosis es de 20 a 22 miligramos por kilo en perros y 20 miligramos por kilo en gatos. En la analgesia preoperatoria se usa una analgesia multimodal, que es la buprenorfina más que todo, y la exmedetomidina. En la buprenorfina, más que todo se usa en la dosis en perro de 0.01 a 0.2 miligramos por kilo y en gatos de 0.02 a 0.04 miligramos por kilo, los dos intravenosos. Y la esmetamina se usa, bueno, en este caso de esta cirugía se suele usar a 0.01 miligramos por kilo intramuscular y en gatos 0.013 miligramos por kilo intramuscular también. En la preparación médica y anestésica, ese rasurado amplio desde la sifoides hasta la pubis, ya que es bien amplio para garantizar como tal, por más que sea una cirugía limpia contaminada, por ende se le ha puesto antibióticos profilácticos de primera generación como cefalosporinas, aún así tenemos que asegurar que se mantenga lo más antiséptico posible. Por eso se hace una limpieza de antisepsia con yodo povidona, se pone de cúbito dorsal al paciente. También aseguramos que haya, con esta limpieza aseguramos que haya menor riesgo de peritonitis sépticas y usamos campos estériles como cirugía usualmente, y aislamiento intestinal. Se ha visto en libros que ni bien empieces a operar y sacar el órgano, cambias de guantes para mantener una mayor limpieza, para garantizar así un mejor cuidado en el animalito. Y con respecto a la analgesia, una vez que ya se estabiliza el paciente, lo ideal es utilizar protocolos de anestésicos que preserven la perfusión esplácnica, por lo que se evita el uso de fármacos que generen vasoconstricción. Para la inducción, el que más se usa es el propofol, ya que produce una inducción rápida y se administra lentamente hasta obtener el efecto deseado. Pero otra opción que también hay es la alfaxalona, que produce una inducción suave, pero con una mínima depresión cardiovascular, por lo que es mejor en este tipo de pacientes gastrointestinales. Para el mantenimiento, bueno, la gente que más se utiliza en las cirugías en general es el isoflurano, que va a una concentración mínima alveolar de 2%, y bueno, es el que más se utiliza debido a que permite una rápida modificación y de la profundidad anestésica. Bueno, en el caso de la analgesia, el que más se utiliza es el fentanilo, ya que proporciona una analgesia profunda y es el que más se usa en cirugías del dolor visceral, como es esta. En el caso del fentanilo, este se administra en infusión continua, que se denomina CRI, y esta dosis va de 0.05 a 0.7 microgramos por kilogramo por minuto. Aparte del fentanilo, también se puede realizar el uso de coadyuvantes que junto a este potencian su efecto y mejoran el manejo del dolor. Entre estos ayudantes tenemos a la ketamina, la lidocaína y la dexmedetomidina. En cuestión de la técnica quirúrgica, la entrada a la cavidad abdominal se realiza mediante una laparotomía estándar, por una incisión que se extiende desde la apófisis sifoide hasta el pubis a través de la línea alba. Una vez que ya se entró a la cavidad, lo que se hace es una exploración abdominal en el que se evalúa la extensión de la lesión y la vialidad del intestino, viendo su color, la presencia del peristaltismo y el pulso mesentérico. Una vez ahí, lo que se hace es se aísla el área quirúrgica con gasas para minimizar la contaminación y manejar los tejidos con cuidado, además de mantener el campo seco. El intestino se sostiene entre los dedos índices de uno asistente a unos 4 o 5 centímetros del sitio de sección propuesto, y el contenido intestinal se desplaza de forma proximal y distal al área. Esto también se incluye un margen de 1 a 2 centímetros del intestino viable y normal en los límites proximal y distal del área a resecar, y este se sujeta con unas pinzas Rochester canal para facilitar la manipulación, que sea seguro y evitar una mayor contaminación. Después de eso se deben ligar los vasos que irrigan el segmento intestinal a resecar, procurando preservar la perfusión del remanente intestinal. Estas ligaduras pueden ser una ligadura simple o una doble ligadura. Y finalmente está el corte, que en este caso el segmento al resecar del intestino se corta de modo que el borde mesentérico
quede ligeramente más largo que el borde antisementérico, lo que permite una adecuada vascularización en el borde anastomósico. Todo el tejido no viable debe ser retirado y se realiza mayormente con un bisturí para asegurar precisión y un margen limpio. Hola, mi nombre es Toy Corajal y voy a continuar con la exposición. Bueno, en este caso voy a hablar sobre la anastomosis intestinal, que básicamente es el segundo paso, ¿no? De la enterotomía. Esto se va a dividir en tres tipos de anastomosis. Por ejemplo, la anastomosis terminal, el cual no es una técnica que básicamente se le llama fisiológica, ¿no? Porque se va a unir ambos extremos del intestino que se han cortado, ¿no? Bueno, los pasos son alinear los bordes intestinales con referencias anatómicas, ahí ya es que se puede presenciar, y luego generar una sutura continua con un hilo absorbible monofilamento. Antes de eso se tiene que hacer un punto de referencia, como podemos ver en la imagen, para poder así guiarnos y continuar sin ninguna complicación. El borde se inicia, ¿no? desde una parte mesentérica. Las puntadas incluyen capas, excepto la mucosa. Se debe continuar esta sutura hacia el borde antimesentérico. Una vez cerrado una vez unido estos dos extremos, se tiene que comprobar que no haya fugas, ¿no? Con suero fisiológico, se le inyecta un poco de suero fisiológico y luego se le presiona, ¿no? Para poder ver si no hay fugas y así poder saber si salió correcto esta técnica. La otra técnica es la anastomosis terminal, que básicamente, ¿no? Es el cierre distal con su doble sutura de uno de los intestinos, ¿no? Cortados. La incisión va a ser longitudinal en el intestino distal. La sutura mucosa va a ser con un patrón continuo. El refuerzo seromuscular se le puede hacer después de esta, ¿no? Para asegurar con un Lember o un Cushing. La otra técnica es la anastomosis laterolateral, perdón, en el cual las astas intestinales van a colocarse paralelos. Las incisiones van a ser longitudinales de igual longitud. La sutura va a ser dorsal y ventral en continuo. Los extremos libres de ambos extremos se van a cerrar con una sutura, ¿no? Para poder sellar toda esta parte. Bueno, los materiales de sutura que se deben usar, pues según Fosun, los materiales de elección son la polibesanona, el poliglicaprone y la poliglactina. Estos van a tener cierto periodo de absorción, ¿no? Por ejemplo, la polibesanona se absorbe en 180 días. Y los patrones más utilizados pues, van a ser el simple interrumpido, el simple continuo, el Cushing o Lember y un Gambe modificado, ¿no? Esto básicamente recomendado en estudiantes. Bueno, con respecto a las consideraciones postquirúrgicas, es importante tener en cuenta varios puntos, como el monitoreo de estabilidad, la analgesia antibiótica, la nutrición y motilidad intestinal y hacer el seguimiento de la herida. El monitoreo se va a consistir en, pues, por ejemplo, ¿no? Ponerle fluidoterapia, dependiendo, ¿no? a los análisis electrolitos. Hay que mantener la temperatura, ¿no? Corporal y la perfusión adecuada, porque una hipotermia puede causar, ¿no? Problemas de la circulación. La analgesia también es otro punto importante, ¿no? Para poder brindar una buena analgesia, ¿no? Se usa una multimodal como opioides, AINES y lidocaína. Y en algunos casos puede ser un bloqueo local, ¿no? Si hay dolor intenso. La nutrición y motilidad es importante, pues se tiene que dar un ayuno de entre 12 a 24 horas con una dieta líquida y papilla blanda. Se debe estimular la motilidad con metoclopramida o ciaprida, ¿no? Posterior a la cirugía. La movilización temprana y la alimentación debe ser gradual, poco a poco. Y lo otro importante que es, ¿no? La herida y el seguimiento, ¿no? Hay que revisar la incisión 2 veces al día, limpiarle, usar un collar isabelino, una faja quirúrgica, vigilar los signos de alarma que puede presentar el paciente, fiebre, distensión, vómitos, de repente, ¿no? Una estabilidad al momento, una alta, ¿no? Elasticidad de la parte de la lesión, ¿no? Y más o menos entre 10 a 15 días, ¿no? Hay que quitar la sutura.
Bueno, como conclusiones, la enterotomía con anastomosis intestinal en animales menores es una cirugía compleja que requiere precisión, técnica y conocimiento profundo de la anatomía y fisiología intestinal. Su éxito va a depender, ¿no?, de una adecuada evaluación preoperatoria, una correcta ejecución quirúrgica y cuidados posoperatorios que incluyen analgesia, control de hidratación, alimentación, temperatura. Estos factores son esenciales para prevenir complicaciones como la descendencia del tejido, la peritonitis o asegurar una buena recuperación del paciente. Bueno, eso sería todo. Gracias.